Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de conferencias que hemos titulado Prospectiva Económica para México y el Mundo, precisamente arribando a la discusión de temas de mucha actualidad. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Julio César Gambina, de la hermana República de Argentina, de la Universidad de Rosario. Le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. Él el día de hoy nos presentará una conferencia que se titula Incertidumbre sanitaria y económica, los dilemas del presente. Para moderar esta conferencia tendremos la participación del doctor Yamil Omar Jorge Díaz Bustos. Así es que, sin más, le cedo la palabra al doctor Yamil Omar Díaz Bustos y, por supuesto, reitero la bienvenida al doctor Julio César Gambina. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es para nosotros un gusto y un honor que esté Julio con nosotros. Como ya lo ha dicho Salvador, la conferencia trata sobre el tema de la incertidumbre sanitaria y económica y los dilemas del presente. Gracias por estar con nosotros. Realmente es un honor. Nosotros admiramos mucho tu trabajo académico, Julio. Voy a presentar algunos de los aspectos sobresalientes académicos de Julio. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor en la Universidad Nacional del Rosario. Aquí hemos consultado algo de su bibliografía en línea y bueno, él ejerce como presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y ha sido o es director del Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina e integrante del Consejo de Dirección del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos. De 2016 a 2018, ejerció como presidente con Camille Chalmers de la CEPLA, o sea, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Es miembro del Consejo Académico ATAC Argentina, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras Especulativas. Durante 2006-2012 fue integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Él inicialmente su profesión es como contador público de la Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad Nacional del Litoral. Lo que vemos también en su currículo es que él se graduó como doctor en Ciencias Sociales en 2011 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Dentro de su currículo cabe destacar que ha actuado como profesor de posgrado en diversas universidades, como las nacionales de Buenos Aires, la de Córdoba, la del Mar del Plata, la de San Luis, Río Cuarto, Patagonia y en algunos países de Latinoamérica como Chile, Brasil, Colombia, Paraguay. Es profesor invitado a distancia por la UNASUR y actúa pertenece al movimiento sindical argentino y regional, especialmente en la Central de Trabajadores de la Argentina y en el Encuentro Sindical de Nuestra América. Ha participado como consultor internacional en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2012 y 2013. Tiene bastantes obras académicas, pero bueno, a mí me llamó la atención la de 2013, la de Crisis y Capital, la que escribe junto con Atilio Borón, que es el terrorismo de Estado en la Argentina, y los años de Menem. Sobre todo, bueno, el libro se llama Los años de Menem, la cirugía mayor, y la cirugía mayor obviamente trata del periodo neoliberal,
que se instaura después de los gobiernos de facto, bueno, no precisamente después, pero porque inmediatamente después de los gobiernos de facto, pues viene Raúl Alfonsín como presidente, y bueno, ya después, a partir de 1989, si es que no me equivoco, pues viene Carlos Saúl Menem. Y empieza un horrible, perdón por lo de horrible, pero es así, un lamentable proceso de instauración del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Y lastimosamente, pues no tan solo es en Argentina, sino es en todo el continente y digamos a nivel mundial, ¿no? Y esto, bueno, pues en un principio, si es que seguimos leyendo la obra de Julio César Gambina, que les invito mucho a que lean sus libros, sus artículos, y como también su blog personal, donde se preocupa bastante por algunos aspectos de la situación de contingencia en la Argentina. Vemos, por ejemplo, que a Julio le ha tocado vivir gran parte de la historia contemporánea de América Latina, obviamente, y especialmente de Argentina. Le ha tocado vivir y de alguna forma criticar y estar en contra de los gobiernos de facto, como lo fueron de Videla, de Viola, de Galtieri y de Viñone. Entonces, también le tocó durante la época de Galtieri contemplar y analizar la guerra de las Malvinas. Yo digo que ahí tuvo un efecto, el desenlace de la guerra de las Malvinas tuvo un efecto que hizo que la Argentina volviera en pocos años a una sociedad mucho más democrática. Entonces, yo los invito a leer la obra de Julio César Gambina, que es muy importante, y además tiene aspectos históricos relevantes y críticos sobre todo, porque cuando nosotros estamos pensando en un profesor de economía política, estamos pensando en una persona que hace un análisis muy importante y crítico. Bueno, no le quiero quitar yo el micrófono a Julio. Por el contrario, quiero que él comience y quiero reiterarle que es un gran honor que esté con nosotros. Muchas gracias, Julio, y adelante. Bueno, muchas gracias, Yamil. Muy generoso en la presentación. Digo, sobre todo para los jóvenes estudiantes que están en la sala, todo lo dicho tiene más que ver con la edad. Es el mérito del transcurrir, el vivir una época y poder desarrollar todo esto. Yo les agrego, para completar el currículum, que tengo 4 hijos, 7 nietos y 1 en camino. Muy feliz con esta circunstancia de la vida. Y como decíamos al comienzo, recién vacunado, llevo 48 horas de vacunado, así que no es un tema menor, es un tema importante. Bueno, dicho esto, primero agradezco mucho la invitación. Es muy bueno poder compartir con ustedes. Me ha tocado dar algunas conferencias, clases, reuniones en México. Tengo muchos amigos del ámbito académico, del ámbito político, sindical, tanto en la Ciudad de México como en Puebla, como en otros territorios. Y por lo tanto, para mí, compartir con compañeras y compañeros de México es un enorme placer, una gran satisfacción, y espero que tengamos un vínculo asiduo, recurrente en estos diálogos tan necesarios. Yo quisiera vamos a intentar compartir, voy a ver si puedo compartir una presentación.
Así que voy a intentarlo y a ver cómo avanza esto, ¿no? Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Se está pudiendo ver? Sí, claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver si lo ponemos en modo pantalla general. Bueno, muy bien. Creo que se está viendo adecuadamente, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ahí tienen lo que anticipamos, es tratar de conversar sobre la incertidumbre sanitaria y económica, pero puesto en tema de los dilemas del presente. Es decir, cuáles son las opciones que se presentan en la actualidad, en la coyuntura. Digamos que ambas crisis se potencian. Cuando digo ambas, estoy aludiendo a la crisis sanitaria por un lado y a la crisis económica por el otro. Y digo ambas porque uno podría pensar que la crisis no es solo sanitaria y económica, sino que también es política, es cultural, es civilizatoria, digamos que tiene multidimensión la crisis. Pero vamos a concentrarnos en lo sanitario y en lo económico. Cuando pensamos en términos de crisis económica, hay que pensarlo en términos de crisis económica mundial. Y ahí aludo a la crisis del 2007-2009, que es una crisis que se mantiene, digamos. Es una crisis que no ha terminado de salir de la escena mundial. Porque la crisis del 2007-2009 mostró los límites de la política de liberalización de la economía mundial. Recién Yamil aludía a la dictadura militar argentina, a la guerra de las Malvinas, y yo quiero asociar que la guerra de las Malvinas legitimó un gobierno ilegítimo como el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Y al legitimarse Margaret Thatcher en Gran Bretaña y con el ascenso de Reagan al gobierno de Estados Unidos, las políticas neoliberales que se habían ensayado en Sudamérica con los golpes de Estado, bueno, se instalaron con fuerza en los países capitalistas desarrollados y se empujaron las políticas de liberalización a escala mundial. Es muy importante eso, porque si algo entró en crisis en el 2007-2009, son esas políticas de liberalización. Ustedes saben matemáticas, saquen la diferencia, hoy estamos en el 2021, estoy hablando de políticas que se legitimaron hace 40 años, pero que hace 10 años, en la crisis del 2009, marcaron los límites de la política de liberalización de la economía mundial. Por eso en el título hablo de los dilemas del presente. Porque si algo está puesto en discusión hoy es cómo se sale de la crisis contemporánea del capitalismo. Y la crisis del 2021 no puede no referenciarse en la crisis del 2007, 2008, 2009. De hecho, desde el 2009, la gran recesión de la economía mundial del 2009, lo que hay es un crecimiento pobre, ralentizado de la economía mundial, de una crisis que, como dijimos, es económica, financiera, alimentaria, ambiental, energética, política, cultural, civilizatoria. Pero esta situación de crisis contacta y se monta desde diciembre del 2019 con el COVID, que fue declarado pandemia en marzo del 2020. Ya hace más de un año que estamos viviendo en situación de pandemia. Con una perspectiva, ustedes hablan del ciclo, el ciclo le llama sobre la prospectiva. Bueno, la perspectiva en el año 2020, en marzo del 2020, era que en menos de un año estaba resuelto el tema de la pandemia. Ha pasado más de un año. Y la normalización, entre comillas, se espera para el lapso 2022-2024, según los niveles de desarrollo de cada país.
Consulto, ¿se están viendo bien las placas? ¿Se está pudiendo leer? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve bien. Sí, doctor. Bueno, muy bien, seguimos. Porque yo quiero enfatizar en estos temas, porque cuando decimos los dilemas del presente, si nosotros nos fijamos en el presente de hace un año, en marzo, abril del 2020, el tema era que cuando estuvieran las vacunas todo se resolvía. Hoy tenemos las vacunas y los temas no están resueltos. Y los temas de la crisis sanitaria y de la crisis económica sigue estando presente, siguen estando dando vuelta, y aquí puse normalización entre comillas, porque, bueno, hay que discutir qué quiere decir normalización. ¿Cuándo llega la tan mentada normalización? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es el normal esperado para superar la crisis económica o la crisis sanitaria? Por eso el planteamiento de los dilemas. Fíjense, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar esta semana un análisis sobre la situación de América Latina y la perspectiva para la región. Y dice textualmente, ahí lo pueden leer, ver, esta presentación ustedes la van a tener también, así que no hace falta que copien, pero dice, la contracción del 7% experimentada por la región en 2020 fue la más pronunciada del mundo. Duplicó a la caída de la economía mundial el año pasado, superando con creces la desaceleración mundial, que fue de 3,3%. Se prevé que en 2021 el crecimiento se sitúe en 4,6%. Por debajo del 5,8% estimado para los mercados emergentes, excepto China. El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024. Yo, por las dudas, recuerdo que estamos en el 2021, un horizonte de 3 años a futuro, lo cual provocará pérdidas acumuladas del 30% respecto de la tendencia prepandémica. Acá estamos, el auditorio es un auditorio de estudiosos que saben leer las estadísticas. Yo digo, pensemos en el impacto social de este 30% de pérdida respecto de la tendencia que había hacia el 2019, que era una tendencia de crecimiento pobre, no solo para la economía mundial, sino especialmente para América Latina y el Caribe, y cada uno de nuestros países. Sigue diciendo el Fondo Monetario, insisto, esto es un documento de esta semana. Según las proyecciones, Brasil, o sea, la economía número 1 de América Latina y el Caribe, recuperará el nivel del producto de 2019 en 2022, debido al repliegue del apoyo de las políticas fiscales y monetarias y la lenta distribución de las vacunas. México no alcanzará el nivel del PIB previo a la pandemia antes de 2023, pese al impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de Estados Unidos, dado que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la inversión. Bueno, nosotros podemos, ustedes con más razón desde México, podrán discutir si el Fondo Monetario Internacional tiene razón o no, pero ahí nos está dando dos pronósticos. Brasil recuperará la tendencia previa a la pandemia en el 2022 y México en el 2023. Y en el párrafo anterior dice que habrá algunos que recién recuperarán en el 2024. Bueno, esto quiere decir que es un problema muy serio y habilita a pensar en los dilemas. ¿Cómo hacemos nosotros para revertir estos pronósticos? Primero discutirlos, si es cierto, si son reales, si están basados en lógicas de investigación y discursiva de lo que necesitan nuestros pueblos, o si hay que pensar en términos alternativos. Es más,
no como cita, pero agregué un párrafo que está muy destacado en el informe del Fondo Monetario y dice que las mujeres con menor calificación fueron las más perjudicadas en materia de empleo. Remite a América Latina y el Caribe, pero es una situación global. Dicho esto, en un tiempo donde el feminismo ha crecido mucho como cultura social y la discriminación patriarcal del orden económico-social contemporáneo es un tema muy serio. Las mujeres están discriminadas respecto de los varones y mucho más las mujeres con menor calificación relativa. Por eso cuando miramos los datos y discutimos 7% o 3% o 4,6% o 5,8%, hay que ponerle cara de personas, cara de mujeres, cara de hombres, cara de pobres, cara de trabajadoras, de trabajadores. Digamos que los datos expresan realidades sociales muy concretas que hacen a la calidad de vida de las personas. Aquí están lo que pasó en el 2020, lo que está planteado como perspectiva para el 2021 y para el 2022. América Latina cayó en el 2020 el 7%, más del doble de lo que cayó la economía mundial. Vale que pensemos en la especificidad latinoamericana y caribeña, como el continente, no el continente más pobre del mundo, pero sí el continente de mayor desigualdad. Esa caída del 7% del 2020 no significa que toda la población sufrió la caída de la capacidad productiva de la región, sino que esto discrimina hacia la pobreza y los sectores más vulnerables. El pronóstico de crecimiento 2021 es 4,6, pero quiero llamar la atención que en el 2022 se ralentiza el crecimiento, 3,1. Y esto coincide con los estudios de CEPAL, del Banco Mundial, de otros organismos internacionales que ven que el 2021, en rigor, el 2021 es un rebote. Ahora, si miramos el rebote de América Latina como promedio, es un rebote menor. O sea, es un rebote que no cubre la caída del 7% del 2020. Que en todo caso hay que tomar en conjunto el 2021 y el 2022 para pensar en la equiparación de la tendencia prepandemia. Yo destaqué, relevé para esta oportunidad qué pasa con los 3 países de mayor desarrollo relativo en la región. Una también coincide en que yo vivo, actúo, trabajo en la Argentina y ustedes constituyen una población que desarrolla su actividad en México y no podemos dejar a Brasil por fuera por la importancia que Brasil tiene en la economía, en la población y hoy en la situación pandémica, porque si hay un país emblemático que golpea en materia de crisis sanitaria y crisis económica es precisamente Brasil, por especificidades que ojalá tengamos tiempo para considerar. Pero bueno, miren, uno de los países que más cayó en el 2020 fue Argentina, 10%. Pero México no va atrás. La caída de México del 8,2%. Brasil, 4,1%. En términos relativos, Argentina y México tienen un nivel de caída en el 2020 muy importante. Y el repunte, el rebote, en todos los casos es menor a la caída del 2020. Argentina con una perspectiva de 5,8% de crecimiento, Brasil del 3,7% y México del 5%. Pero en todos los casos, la perspectiva para el 2022 es de caída, 2,5%, 2,6% y 3%. Quiero poner en evidencia este dato del crecimiento porque un tema muy importante con el que se mide la evolución de la economía en el capitalismo contemporáneo tiene que ver con el crecimiento. Y el crecimiento está asociado a la capacidad de distribuir
y a la capacidad de intercambiar, de consumir funciones específicas del orden económico. Y este cuadro de situación para los 3 países más desarrollados en términos relativos de la región y el promedio de la región latinoamericana nos presenta una perspectiva preocupante de recuperación o de vuelta a la normalidad. Y hablando de normalidad, es bueno consultarnos y discutir sobre cuál será la normalidad en 2025. Digo 2025 para presentar un horizonte prospectivo de, bueno, que imaginemos hoy en el 2021 a dónde vamos a estar parados en términos de relaciones económico-sociales, especialmente con las modificaciones que hay en las relaciones capitalistas de producción, que ya ahora, en el 2021, y sobre todo con el fenómeno 2020, son visibles, muy visibles. Tema 1. Hay un cambio profundo en la relación entre el capital y el trabajo. Esto se llama teletrabajo, se llama trabajo a distancia, trabajo remoto, teleworking, bueno, como quieran llamarlo. El teletrabajo es una tendencia que se ha impuesto en el sistema mundial. Es un cambio en las relaciones sociales de producción, en las formas de trabajo, en la forma primaria de producción, de explotación, que es, hay que ser ciego para no ver que este es un cambio sustancial de las relaciones económicas sociales contemporáneas. Pero también en el mismo plano de la innovación en la gestión de la fuerza de trabajo y la innovación tecnológica, la robotización. Digamos que el crecimiento y el ascenso del teletrabajo, la robotización en el ámbito de trabajo, sea la fábrica, sea la oficina, sea los ámbitos de producción y de circulación, ha crecido de una manera muy importante. Hoy el comercio crece por el comercio electrónico, que no puede no mirarse sino a través de la robotización, de la economía de plataforma, la difusión de la inteligencia artificial. Digamos que teletrabajo y robotización concentran nuevas formas de organización de la producción y circulación de bienes y servicios a escala mundial, con el impacto muy fuerte de desempleo e informalidad. Por razones de tiempo, yo no les pongo los datos, pero son de acceso fácil en la información de la Organización Internacional del Trabajo, los organismos internacionales, cómo ha crecido en este tiempo el desempleo y la informalidad, y el desempleo sobre todo en el trabajo simple. La informalidad ha acrecentado el proceso de empobrecimiento de una parte creciente de la población. Al mismo tiempo hay una potenciación de la ampliación de la edad de jubilación, ya que incluso muchos trabajadores y trabajadoras jubilados, producto de las condiciones de vida, siguen en el mercado de trabajo de carácter informal para mantener las condiciones de vida. Hay una reducción de los ingresos previsionales a escala mundial. Por eso el impacto del cambio de la relación capital-trabajo actúa sobre una mayor población empobrecida, afectando el trabajo femenino. Hay un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional donde expresamente dice que el teleworking, así lo llama el Fondo Monetario, el teletrabajo, no sirve ni para los pobres ni para las mujeres. Dice, no sirve para los pobres porque el 40% de la humanidad tiene problemas de conectividad. No es solo no acceso a Internet, sino no acceso a la energía. Y por lo tanto, quien es pobre no puede insertarse en la dinámica del teletrabajo porque no tiene las condiciones en su casa de conexión a Internet, de conexión a la red de electricidad. Y ni hablar de las mujeres, porque el debate hasta antes de la pandemia era en el trabajo femenino, el trabajo pago y el trabajo no pago. El trabajo pago en la producción y el trabajo no pago en la reproducción de la vida cotidiana, todos los temas de cuidado.
es en las mujeres que recae el cuidado de la familia, de los niños, de los adultos. Y por lo tanto, yo quiero llamar la atención de que la nueva normalidad trae estos cambios que se han acelerado brutal y fundamentalmente en el 2021. Básicamente en cambio en las condiciones de trabajo, en las formas de gestión de la fuerza de trabajo en el sistema contemporáneo. Pero también hay un segundo plano, que es el plano de las relaciones estatales. Y curiosamente es un Estado capitalista, un Estado estadounidense, un Estado europeo, un Estado japonés, un Estado del capitalismo desarrollado y obviamente México, Argentina, Brasil, toda América Latina, su actividad. Y de estímulos a cambios favorables a la demanda del capital, a la demanda de la ganancia de los capitales inversores y para la acumulación de capitales. Un Estado que está siendo presionado para reformas laborales, para reformas previsionales, para generar condiciones adecuadas para la inversión de capitales, como una forma de recuperar los niveles de crecimiento. Se asocia el crecimiento de la economía con la potencialidad de la inversión privada. Y por lo tanto, el Estado capitalista tiene que generar las condiciones de política social, de política económica para favorecer el proceso de inversión. Y no hay proceso de inversión si no tiene una perspectiva de ganancia y de acumulación. Por eso un segundo plano, así como pongo la atención en la nueva normalidad de la relación capital-trabajo, hay una nueva normalidad en cuál es la función del Estado capitalista para sostener y soportar el funcionamiento del orden económico, no solo a nivel mundial, sino en cada país. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran debate. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de publicar, a través de una de las reservas federales locales, un estudio donde llama la atención contra la política fiscal y de expansión del gasto público, sobre todo con la inversión en infraestructura de $2 billones que está planteando el gobierno Biden, porque en la lógica monetarista de la Reserva Federal de Estados Unidos lo que está planteado es que con esta inyección de dinero que fue importante en la era Trump y que es más importante en los primeros momentos de la gestión Biden, lo que va a haber es un recrudecimiento de la inflación. Y la inflación era un tema que estaba en la preocupación de la política pública a fines de los años 70 y comienzo de los 80. Lo digo explícitamente porque empecé comentando que las políticas neoliberales fueron respuesta a la crisis de fines de los 70, comienzo de los 80, con Thatcher, con Reagan. Y Jerome Powell, titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, a mediados del año pasado, hizo una conferencia pública muy importante donde dijo: después de 4 décadas, estamos dejando la política defensiva contra la estanflación y vamos a empujar una política monetaria adecuada a los nuevos tiempos de crisis. Y hoy, voces dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos dicen: cuidado, que la elevada emisión monetaria y de deuda puede traer nuevamente al escenario estadounidense el problema de la inflación. No es un tema menor, porque hoy en el sistema mundial la inflación es de pocos países. Si tenemos tiempo lo comentamos, pero en América Latina los países con elevada inflación son Venezuela primero, Argentina en segundo lugar, y aparece ahora como un problema en Cuba a raíz de las reformas monetarias para eliminar la dolarización de la economía cubana. El reordenamiento monetario ha generado un cambio en los precios relativos y por lo tanto aparece el fenómeno inflacionario. Venezuela, Argentina o Cuba
con elevados precios en su economía está asociado a problemas políticos más que económicos, aunque la base económica de esos problemas políticos está. Pero en la mayoría de los países el tema es la deflación, no la inflación. Los cambios de política económica en Estados Unidos para atender la crisis de Estados Unidos con el papel que Estados Unidos tiene en la economía mundial, hace que haya voces que se levanten diciendo, cuidado, hay problemas de inflación, y cuando la inflación se desarrolla y se despliega en Estados Unidos más allá del 2% actual, eso genera preocupación a escala mundial por lo que puede representar en materia de exportación de inflación por los precios internacionales. Entre otros, tiene que ver con lo que está aconteciendo con los precios de la energía, el petróleo, los hidrocarburos. Por lo tanto, la cuestión estatal, la función del Estado, la relación Estado con el mundo empresario, la relación del Estado con la sociedad, es un tema muy importante, sobre todo porque el gasto social ha crecido en todo el mundo, pero no es un gasto social parecido al del Estado benefactor, ese que conocimos entre 1930 y 1980, sino que es un gasto social expandido para contener conflictividad, para contener descontento social. Es decir, que estoy llamando la atención de los cambios que puede traer la nueva normalidad en materia de la relación capital-trabajo y en el tema de la relación del Estado con distintos actores, sujetos económicos y con la sociedad. Pero también, en tercer lugar, un cambio en las relaciones económicas internacionales, que son inciertas hoy, en la disputa por la hegemonía económica y política del sistema mundial. Yo ahí pongo entre paréntesis Estados Unidos y China. Lean guerra comercial, guerra monetaria de Estados Unidos y China. Pero bueno, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de señalar respecto de las vacunas, por ejemplo, que preocupa geopolíticamente la presencia de China y Rusia con la penetración de sus vacunas en la región latinoamericana y caribeña, como planteando que es una cuestión no humanitaria la crisis sanitaria y resolver con vacunación para generar las condiciones de rechazo a la enfermedad, disminuir los contagios, las muertes, sino que lo plantea como una gestión estratégica. Bueno, entonces la nueva normalidad pone la discusión dónde está América Latina en esas relaciones internacionales económicas, políticas, diplomáticas, culturales, ideológicas. América Latina y el Caribe está más cerca de Estados Unidos, y ya no hablo solo de la proximidad territorial que, por ejemplo, tiene México, sino del acercamiento ideológico, político, teórico, de las relaciones económicas comerciales, temas de mucho interés, no solo para la coyuntura, sino la perspectiva. Por lo tanto, la cuestión de la normalidad hacia el 2025 nos tiene que llevar a ver cuánto hay de real de cambio en la relación capital-trabajo y cómo va a llegar esto en el 2025. Hay temas que repercuten en los debates en la Organización Internacional del Trabajo, hay temas que se discuten en nuestras sociedades sobre el papel de las organizaciones sindicales, si tiene que haber sindicatos o no, si la relación capital-trabajo tiene que ver con derechos sociales, colectivos, o es una cuestión individual de cada trabajador, trabajadora con su patronal. La función del Estado capitalista estoy hablando, no estamos hablando de un Estado no capitalista, y por supuesto las relaciones internacionales que tienen que ver con el desorden que hay en el sistema mundial. Por eso cuando me preguntaban, cuando Salvador me preguntaba cómo llamar la charla, yo dije incertidumbre, porque si algo caracteriza a esta época es la incertidumbre, no solo sanitaria, no solo económica, sino que hay una incertidumbre política, una incertidumbre cultural. Muchos de nosotros, que hoy somos abuelos,
por allá en los años 60, 70, teníamos certidumbres. Ojo, el mundo no terminó rumbo a las certidumbres que teníamos en los 60, 70, pero creíamos que teníamos definido un rumbo para la sociedad mundial, para la sociedad latinoamericana, caribeña, pero no es lo que aconteció después de los 60, 70, sobre todo con el desembarco del neoliberalismo que vino de la mano de la violencia en las dictaduras genocidas del cono sur de América Latina y que, como estoy señalando, en los 80 ya fueron patrimonio del capitalismo desarrollado con Gran Bretaña, con Estados Unidos. Y por eso esta incertidumbre nos plantea los dilemas actuales. Y hoy está concentrado en los crudos datos de la pandemia. Incluso hay hasta cierto negacionismo, hay intelectuales, políticos, que plantean que, bueno, la pandemia no es tanto, no es para tanto, porque hay otras causas de enfermedades. Bueno, el dato real es que hay estos datos son de recién, actualizados a la mañana de hoy, 144 millones casi de contagiados en el mundo. Hay más de 3 millones de muertos en el mundo. América Latina es el epicentro de esto. América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tiene el 25% de las muertes. Entonces, hay que llamar la atención de cómo impacta en nuestra región el COVID-19. Hasta hace muy poco nosotros decíamos Brasil es el problema. Bueno, también lo es Perú, que está a la cabeza de los muertos por millón de habitantes. Muy cerquita está Chile, Ecuador, México. Pero creíamos que Argentina estaba fuera y Argentina hoy está en una segunda oleada y Argentina está entre los 10 países con más contagios, muertos por millón de habitantes. El problema de la región es muy fuerte y creíamos que había países que estaban gestionando bien el tema, caso de Paraguay y Uruguay. Y hoy Uruguay está a la cabeza del problema por millón de habitantes. O sea, no hay quien quede afuera. Pongo los países más emblemáticos, los países más afectados de la región, pero es un tema mundial, por eso es pandemia, y es un tema que a la región latinoamericana y caribeña la golpea de manera importante. Hace un año se decía, cuando estén las vacunas, todo se resuelve. Bueno, ya están las vacunas, pero no hay capacidad de producción y hay mucha dificultad para la circulación de las vacunas. Dato de hoy, hay distintas fuentes informativas, pero bueno, el dato de hoy es que hay 525 millones de vacunados con una dosis. Eso es menos del 7% de la población mundial, el dato de hoy, que surge del mapa de vacunas, que es de fácil acceso en Internet. Y hay 217 millones de vacunados con 2 dosis, menos del 3% de la población mundial. O sea que si se espera que las vacunas resuelvan, bueno, habrá que acelerar el tema de la producción, de la distribución, y ahí nos vamos a un tema muy serio, que es que el mundo actual nos muestra la desigualdad con la concentración de dosis en pocos países. Hay una veintena de países que tiene el 90% de las vacunas producidas, distribuidas en aplicación. Y hay mucha dificultad para cumplir con los pedidos. La experiencia es, Argentina tiene compradas una cantidad de vacunas muy importantes, pero los proveedores no llegan a tiempo. Le pasa a Europa. Digamos que a todo nivel es un problema el de la concentración de las pocas dosis producidas en muy pocos países y además dificultad para llegar a tiempo. Yo agregaría acá un problema de la incertidumbre contemporánea, es que no hay cooperación internacional. Bueno, ahora está la campaña de la liberación de las patentes. Ustedes habrán visto, hay una campaña de firmas, empezó la India, Sudáfrica, hoy son más de 100 los países del mundo
que están pidiendo suspender las patentes, aunque sea transitoriamente. Claro, esto choca con lo que la Organización Mundial de Comercio viene planteando desde que existe, desde el 95, o si se quiere antes de la rueda de negociaciones del GATT, donde la liberalización de la economía es el proyecto hegemónico del neoliberalismo, desde que el neoliberalismo es hegemónico a nivel mundial en los años 80 para acá, esos 40 años de los que recién hablaba y que la Reserva Federal de Estados Unidos intenta superar, y es uno de los dilemas que se le plantea al orden capitalista hegemónico. Bueno, la liberación de las patentes va en contra del gran postulado de libre competencia, de libre comercio, de libre mercado, sustentado por la corriente principal de economía política contemporánea. Pero hay una demanda de la sociedad que crece porque se suspendan las patentes, sobre todo basado en que las vacunas tienen un fuerte componente de inversión pública para el desarrollo de sus fórmulas originarias y que terminan en laboratorios transnacionales privados su producción. Ahí hay una contradicción porque supone acumulación de ganancias gigantescas para una inversión que es pública. Hay una inversión pública y una apropiación privada de las ganancias y del proceso de valorización que estimula además la especulación con las acciones de los grandes laboratorios. Bueno, en ese plano la Organización Mundial de la Salud avanza con su iniciativa COVAX, que no da abasto, no alcanza a resolver las necesidades, y hay, bueno, mucha discusión porque la iniciativa COVAX de distribución de vacunas en los países más empobrecidos tiene que ver con la parte de desecho o una contribución marginal de los países del sistema mundial a las necesidades de los países más necesitados. Un tema muy importante, yo señalo acá, es Cuba, país latinoamericano, bloqueado, boicoteado, y es el primer país latinoamericano con vacuna propia, la soberana, reconocida internacionalmente. Bueno, esto es una oportunidad para la producción y la cooperación de América Latina y el Caribe con Cuba, porque incluso Cuba está, no sé si ustedes saben, en una campaña por facilitar el acceso a jeringas. Cuba tiene vacuna, pero no tiene jeringas. Y por lo tanto, esto es una gran contradicción que presenta el sistema mundial y la región. Hay un país con capacidad científica, tecnológica, para el desarrollo de una vacuna, pero su capacidad de producción puede estar restringida por las limitaciones, en primer lugar, del bloqueo y otros problemas propios de una economía empobrecida, como es la economía cubana. Pero bueno, ahí el ejemplo que se me ocurre también es el acuerdo que hubo entre la vacuna de Oxford, la AstraZeneca, hoy muy discutida en Europa, por cierto, pero AstraZeneca hizo un acuerdo con Argentina y con México para que Argentina produzca el fluido, México lo envase. México tuvo dificultades para ese envasado, se terminó envasando en Filadelfia, de Estados Unidos, y hoy está empezando a completarse el círculo de cooperación entre el laboratorio, Argentina, México, incluso Estados Unidos, para producir esta vacuna. Y esta semana se anunció que la Argentina presentó al laboratorio Gamaleya de Rusia más de 20.000 vacunas Sputnik V producidas en la Argentina para obtener el acuerdo para producir la Sputnik, quizás la vacuna más prestigiada en el ámbito mundial, para producirla en la Argentina, proceso que podría desarrollarse en el 2022. Estamos a un año vista de la capacidad de producción. Por eso es el tema de la incertidumbre. Pero yo insisto en Cuba y la soberana, en AstraZeneca y la cooperación Argentina-México, y en la Sputnik 5, el acuerdo ruso-argentino, para pensar que América Latina y el Caribe tiene potencialidad para desarrollar cooperación internacional y no subordinarse a una lógica de amigo-enemigo, como propone la guerra comercial de la política exterior estadounidense.
Pero todo esto que discutimos de la crisis sanitaria tiene que ver con un proceso de privatización de la salud que está en la lógica neoliberal, porque sea por los postulados de comienzo de los años 70, de la ortodoxia monetarista neoliberal de Milton Friedman y su equipo gobernando en las dictaduras del Cono Sur, o por el consenso de Washington, que reflejó qué opinaban los organismos internacionales con sede en Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, Gobierno de Estados Unidos para la región, escrito por John Williamson, recientemente fallecido. John Williamson, no era la opinión de John Williamson lo que había que hacer, sino que él refería que el poder económico mundial con sede en Washington decía que había que avanzar por el camino de la privatización. Muchos de los males que tienen nuestros países es porque se ha deteriorado la respuesta pública y en vez de ser la salud un derecho de la población, bueno, es una mercancía más que está en el proceso de producción y circulación capitalista contemporáneo. Por eso la incertidumbre. Y entonces termino con esta placa, para cumplir con el tiempo asignado. Creo que estoy ahí en el límite. Así que, Yamil, te pido un par de minutos. Lo que está en discusión como dilema es un dilema existencial, podríamos llamar, del desarrollo capitalista civilizatorio contemporáneo. El neoliberalismo fue la salida a la crisis de los 60-70. Y esa salida se construyó entre el 73, golpe de Estado en Chile, dictadura militar genocida, otras dictaduras militares del Cono Sur de América y el encumbramiento de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Aquí, en buena parte de la década del 70, se construyó el mundo actual. Por eso cuando yo digo dilemas del futuro, es que hay que pensar que si el neoliberalismo se construyó en esta década como política hegemónica de los estados del sistema mundial, bueno, en los dilemas tenemos que pensar nosotros por dónde tendrá que salir, sobre todo pensando en términos de estudiantes y profesores de posgrado que hacen el desarrollo intelectual de México, de América Latina, del Caribe. Tenemos que contribuir a pensar, bueno, si se salió de la crisis, se salió entre comillas, desde el punto de vista del funcionamiento del régimen del capital con las políticas neoliberales. Bueno, la pregunta es, ya han pasado 4 décadas desde entonces. ¿Qué es lo que se discute hoy en política económica ante la crisis? Yo lo sintetizo en estos tres títulos. Obviamente a cada uno de esos 3 títulos está lleno de matices, de variantes, pero para ponerles un rótulo, hay una salida ortodoxa, que es la de ajuste estructural, que va contra los derechos de la población y por la liberalización total y absoluta de la economía. Bueno, este es uno de los rumbos posibles. Este rumbo necesita un ajuste que incluso significa ajustar la población. Yo diría que las muertes del COVID son funcionales a la necesidad de achicar la población mundial. Sobra gente en el planeta hoy. Por eso hay que ir a un ajuste estructural contra los derechos, que no son solo los derechos de la vida, sino los propios derechos de la naturaleza, tal como plantean las constituciones bolivianas o ecuatorianas. Un segundo nivel de reflexión está en la heterodoxia. Y en la heterodoxia, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que se discute en América Latina. Hay un criterio de reformas de política económica que intentan recuperar el espíritu del 30, del espíritu del Estado benefactor, de lo que aconteció entre el 30 y el 80 del siglo pasado. Es lo que levantan los neokeynesianos, los postkeynesianos, el neodesarrollismo, la teoría monetaria moderna. Bueno, aquellos que imaginan que se puede reformar el capitalismo para encontrar
mejores soluciones a la calidad de vida de la población. Este es parte del debate que hubo, sobre todo en la primera década del siglo XXI en América Latina, con los llamados gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, como se los quiera llamar, y que de alguna manera ganó fuerza con el gobierno de México reciente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o el gobierno de la Argentina, de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Es un tema que está en el debate de América Latina. En América Latina funciona el discurso ortodoxo de ajuste estructural. Hay ejemplos, uno podría pensar en Colombia, en la historia de Perú, en Chile, que bueno, que producto de la rebelión popular, juvenil, estudiantil, está en un planteo de cambio constitucional, pero hay propuesta ortodoxa en América Latina y el Caribe. Hay propuesta de heterodoxia, que está en el debate contemporáneo actual, por supuesto. Y también un tercer plano, que son las alternativas en contra y más allá del orden capitalista. Bueno, este lunes terminó el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, partido de gobierno en Cuba, que sustenta la experiencia socialista en la región. Se puede discutir lo que eso representa, pero eso fue planteado en América Latina en la primera década, en la expresión socialismo del siglo XXI en Venezuela, socialismo comunitario en Bolivia, y hay una amplia presencia del debate alternativo en movimientos sociales, populares, en la economía de autogestión, la economía popular, la ocupación de tierras para la producción, experiencias diversas de economía popular que hacen a la supervivencia de una parte muy importante de la empobrecida población latinoamericana y caribeña. Lo que quiero señalar, y con esto termino, es que nosotros estamos hoy en un clima de incertidumbre, donde incluso hasta me animo a decir, para las generaciones más jóvenes hay pocas expectativas esperanzadas de un futuro que valga la pena vivir, comprometerse, y que creo que los dilemas para nosotros es poder tener una buena descripción de lo que acontece. Hay que discutir más. A veces entre nosotros decimos, bueno, estoy cansado de los diagnósticos, ¿no? Si no se tiene un buen diagnóstico es muy difícil que se encuentre el camino de salida, la perspectiva. Y hay que reconocer en ese escenario, que yo lo simplifico en estas 3 cuestiones, que hay una salida ortodoxa que puede ocurrir. Alguien dice, esto no aguanta más, no se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Otros dicen, bueno, hay que hacer lo que se puede, hay que intentar algunos cambios para mejorar relativamente. Bueno, lo que acontece es parte de la realidad. Y otros que dicen, el que no cambia todo no cambia nada, por lo tanto hay que avanzar a fondo. Bueno, es importante que nosotros habilitemos este debate. Es el debate que nosotros tenemos en la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, la CEPLA, y es el debate que mantengo con muchos compañeros, amigos mexicanos, mexicanas, y que ahora estoy compartiendo con ustedes, así que con mucho gusto, aquí paramos la presentación, un poquito más del tiempo asignado, y habilitamos al debate correspondiente. Muchas gracias, hasta acá. Gracias a ti, Julio, por compartir tus ideas. Recibe un aplauso, cuando menos virtual, de todos nosotros. Nos ha gustado mucho tu exposición. Yo lo que digamos en esta parte, yo tengo varias preguntas, pero no quiero comerme el micrófono yo solo. Y sobre todo quiero que participen los más jóvenes, que pues estamos viviendo una época muy importante que puede propulsar cambios económicos, políticos y sociales. Por ese motivo, yo quiero decirles a los jóvenes que si tienen alguna duda, pero incluso a mis colegas, obviamente, profesores, que si tienen alguna duda, acotación
o algo que señalar al respecto, pues sería muy conveniente en este momento, ¿no? Si quieren, pues pueden levantar la mano, también para que yo los vea por medio de este sistema, ya que tenemos en el menú quien pueda levantar la mano. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? El primero que levantó la mano es nuestro colega Luis Dorado. Adelante, Luis. No está encendido tu micrófono. Sigue el micrófono apagado, Luis. Sí, sigue tu micrófono apagado. Creo que por ahí David puede ayudar a aprendérselo. No sé si... Sí, a ver si él puede habilitarlo. Tiene que hacerlo él. Ahí está, ahí pudo. Ya está. Ok. Buenas tardes a todos, compañeros, colegas y al ponente. Muy buena presentación, la verdad. Hay algunos datos que sí me dejan bastante sorprendido, sobre todo las salidas después de esta pandemia, que fue la parte de la conclusión del ponente. Y yo nomás tengo una pregunta y es referente, por ejemplo, al tema que yo trabajo en mi tesis doctoral sobre el financiamiento. Observamos ya un panorama general, sobre todo la relación capital-trabajo y todas estas modificaciones que ha tenido o que ha conllevado a partir de la pandemia. Y me gustaría preguntarle, ¿qué panorama se espera en las condiciones mundiales y sobre todo regionales en nuestra América Latina de financiamiento al desarrollo? Porque pues hemos visto las distintas políticas que han aplicado los gobiernos, y no es excepción de México, pues que no han sido las necesarias ni sobre todo las adecuadas para salir de una problemática en la que nos encontramos, dado que pues la parte del financiamiento generalmente en América Latina es por parte del Estado, dado vía el gasto público, y pues estamos viendo que incluso hay una restricción al gasto público, sobre todo social y de inversión. Entonces, ¿qué panorama se podría observar en el corto plazo? Lo comento aquí a 2025, como lo mencionaba en sus cifras, y pues me gustaría conocer su perspectiva. Gracias. Recogemos varias preguntas, Yamil. Sí, yo creo que sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Mira, yo Ahí la tienes a Rosalba. Rosalba está pidiendo. Sí, ok. Permítame. Bueno, adelante, Rosalba, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, claro, claramente. Hola, ¿qué tal a todos? Y un fuerte abrazo de verdad, desde el corazón y con el alma al ponente, doctor Julio Gambina. Me parece muy adecuada la presentación y sobre todo todos estos datos contundentes que pues nos hace un ejemplo bastante claro de todos estos puntos que están aconteciendo, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Economía de la UNAM, de plantel FES Aragón. Y bueno, yo lo hablo y lo asocio pues desde mi punto de vista muy personal, ¿no? Desde la parte de lo social, pues cómo principalmente se están viendo todas estas afectaciones, ¿no? Y situándome en esta parte de todas las desigualdades que se están presentando, pues es una situación muy, muy preocupante, ¿no? Como usted lo menciona, una incertidumbre que realmente al tener todo este tipo de información realmente
pues existe todavía una ruptura, ¿no? Como lo mencionaba en esta última placa de la dinámica de las crisis, pues cómo existen estas diferentes visiones que finalmente no se llega a un acuerdo en concreto, ¿no? Lo principal, cómo es esta falta de cooperación comercial que difícilmente se puede pues existir un punto hegemónico que beneficie a todos, ¿no? Y con ello pues trae consigo otras situaciones, como lo menciona, no en este caso la parte sanitaria, sino lo que conlleva, ¿no? De aquí a 2025 todo lo que se pueda presentar. Y bueno, de forma personal, mi pregunta es para usted, doctor Julio. ¿Cree que con todo este tipo de, o principalmente con esta salida que se tenía en el caso del neoliberalismo y aplicado pues a una situación de respuesta, ¿no? Ante todo lo presente y ante las diferentes, pues como corrientes o alternativas que se tengan, ¿se podría llegar con esta perspectiva de aquí al 2025, pues no sé, alguna forma de, pues no tanto cooperación, sino una dinámica que fuera funcional, con acuerdos que a pesar de todo esto se pueda llegar a un punto, o sea, a un acuerdo que sea pues benéfico? Muy bien, bueno, ahí está planteada otra pregunta. ¿Quién más desea por el momento participar? Compañero Raúl Ignacio. Sí, yo felicito al doctor Julio Gambia. He revisado algunos de sus trabajos, son bastante interesantes, igual su posición es bastante importante, ¿sí? Y pues es una autoridad en Sudamérica bajo esta posición. Gracias por habernos brindado esta opinión tan importante. Pero creo que hay un peso específico y que usted lo establece en el cambio, en las relaciones de producción a través de la cuarta revolución industrial. Creo que esto va a acelerar todavía mucho más los cambios que se van a llevar a cabo, ¿no? Y esa relación capital-trabajo, pues todavía está muy oscura. Y creo que por ahí haría mi pregunta, ¿hacia dónde? ¿Y cuál va a ser el impacto? Sobre todo de la mano de obra, ¿sí? No calificada, ¿sí? Que es en este proceso de robotización que usted habla, pues yo creo que va a tener, yo pienso, y eso es mi pregunta, ¿cuál sería el mayor impacto dentro, sobre todo en nuestros países de América Latina? Gracias. Bueno, Julio, quizás antes de que ya terminemos con nuestras preguntas, yo lo que he denotado en nuestros países, en el ámbito de latinoamericano y obviamente el Caribe, es la gran proporción de deuda que se ha adquirido. Especialmente tenemos, de deuda pública me refiero, especialmente en Argentina y en Brasil, que tienen más como porcentaje del PIB, lo tienen más arriba del 90%, ¿no? Entonces, esto va a generar una serie de problemas de restricción para las próximas políticas si se quiere así pensar, de desarrollo e incluso las políticas sociales distributivas. Por eso es que es de llamar la atención. O sea, para los que, para los que pues no tienen, todavía no dimensionan Argentina, bueno, pues Argentina tiene aproximadamente unos 45 millones de habitantes, tiene un PIB per cápita superior al de México, y si comparamos territorialmente con México, bueno, pues es aproximadamente un 40% mayor que territorialmente, mayor que México, ¿no?
Incluso los índices Gini de pobreza son muy inferiores a los mexicanos y a los de Brasil, que son las principales economías latinoamericanas. Entonces, esto nada más era para contextualizar, ¿no? Pero lo que yo veo es un problema futuro de la deuda y que posiblemente tengamos que empezar en renegociación. Pues yo creo que si no hay nadie más que, porque ya se nos está agotando el tiempo, y para darle oportunidad a Julio que pueda responder a estas preguntas, pues hasta aquí quedamos. Bueno, muchísimas gracias por las participaciones. Más que interesantes los temas suscitados. Y tratando de contestar en bloque, porque están todas muy relacionadas. Y creo que para nosotros, nosotras, los que estamos acá, tenemos que acostumbrarnos a pensar de manera integral. Nunca conviene mirar una parte separada de la otra. Porque, por ejemplo, no se puede pensar en el financiamiento del desarrollo, como dice Luis, sino discutiendo el modelo productivo. O sea, ¿qué quiere decir financiar el desarrollo? ¿Financiar lo que se viene haciendo hasta ahora con las consecuencias económicas sociales actuales o hay que cambiar? Que es lo que pregunta Rosalba. Rosalba dice, me enfoco en lo social. Y bueno, ¿hay posibilidad de cooperación? Bueno, entonces hay que discutir qué finanzas, para qué modelo productivo, para qué modelo de desarrollo. Porque hay que volver a discutir el tema del desarrollo. ¿Qué es desarrollo? En los 60, 70 se discutía desarrollo no es crecimiento. Bueno, muy bien, discutamos ahora qué es desarrollo. Sobre todo en esta región, como decimos, que es la región más desigual del planeta. Incluso Raúl Ignacio dice con muy buen criterio, bueno, ¿qué impacto tiene la cuarta revolución industrial y hacia dónde vamos en América Latina? Dice bien, especialmente la fuerza de trabajo no calificada. Bueno, yo creo que hay que avanzar con la modernización de la economía, de la sociedad, de la política, pero en beneficio del conjunto de la sociedad. Por eso está muy bien la comparación rápida que hizo Yamil. Es bueno eso de comparar en términos relativos qué es Argentina, México, Brasil, porque son los tres grandes en términos relativos en América Latina y el Caribe, pero tienen especificidades propias muy distintas. Argentina es el país de más temprano desarrollo capitalista en la región latinoamericana. Es más, Argentina compitió con Estados Unidos en la recepción de población inmigrante a mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Argentina y Estados Unidos fueron los dos países de atracción de población inmigrante para el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo en la región. Pero si yo les digo a ustedes que Argentina, que es un país especializado en la producción de alimentos, tiene hoy el 42% de su población bajo la pobreza y el 57,7% de los menores bajo la pobreza, bueno, este es un país que produce alimentos, que exporta alimentos al mundo y sin embargo tiene hambre. Entonces, creo que hay que mirar críticamente toda esta cuestión. Entonces, Luis, financiamiento. En la primera década de este siglo, o sea, ya a esta altura hace 15 años, 20 años, se discutió una nueva arquitectura financiera para la región. Creo que me imagino que en tu tesis eso lo tenés incluido, el Banco del Sur, el Fondo del Sur. Bueno, hay que trabajar en eso. El ministro de Economía de Bolivia, de aquella época, que soy el presidente de Bolivia, Lucho Arce, cuando juntó los recursos para aportar al Banco del Sur, dijo, Bolivia ya tiene el capital inicial exigido, que era una miseria en los términos de lo que se necesita.
pero Lucho Arce propuso que todas las reservas de los países de América Latina se depositen en el Banco del Sur. Bueno, claro, más de uno dice, pero eso no es real. Bueno, no es real si nadie lo propone. Lo propuso un ministro de Economía, que hoy es presidente, con un nivel de votación y consenso en su votación muy amplio. ¿Qué pasaría si las reservas internacionales de México, de Brasil, de Argentina y de todos los países de América Latina y el Caribe se pusieran al servicio de un financiamiento productivo de carácter alternativo? ¿Qué sería eso en términos de la pregunta de Raúl Ignacio? Bueno, ¿qué hay que invertir en la explotación hidrocarburífera de la región para resolver la demanda de los países capitalistas desarrollados? ¿O hay que resolver una inversión en energía alternativa para resolver los temas de empleo, producción y satisfacción de necesidades del conjunto de la población, especialmente esa que está marginada por el teletrabajo? Entonces, no hay que ir en contra de la cuarta revolución industrial, sino generar las condiciones para que ese 40% de la población que está afuera de la innovación tecnológica productiva tenga acceso. De hecho, ustedes pueden explicarme las experiencias mexicanas, yo les puedo contar las argentinas, puedo contar las que hay en muchos países de la región donde hay una porción de la población que está afuera del mercado de trabajo, que está afuera del mercado regular, que está afuera del mercado tradicional, pero que sin embargo desarrolla la actividad productiva, de intercambio, de relaciones sociales para la reproducción de la vida cotidiana. Bueno, eso habría que financiarlo. Bolivia incorporó en la Constitución del 2009 el carácter constitucional de la economía comunitaria. Y la economía comunitaria, que está en la Constitución de Bolivia, no tiene financiamiento regulado y programado de un sistema financiero que no está preparado para apoyar la economía comunitaria. Bueno, entonces pensar en el financiamiento para el desarrollo es pensar en términos de economía comunitaria. Y Rosalba, cuando vos te preguntás si es posible la cooperación, yo diría que más que esperar la cooperación de los gobiernos, lo que hay que estimular es la cooperación de los pueblos. El debate intelectual, el debate que estamos teniendo nosotros, hay que acercar mucho más el pensamiento crítico mexicano, argentino, brasileño, latinoamericano, caribeño, para encontrarnos y ver que no tenemos problemas tan distintos y que las soluciones deben ser compartidas. La cooperación no tiene que ser solo de los gobiernos, es más, los pueblos pueden empujar una cooperación distinta. Fijémonos qué tuvo que ocurrir en Chile para que haya un plebiscito para cambiar la Constitución. Movilización popular. Sin movilización popular en Chile no hay cambio político en Chile. ¿Cómo terminará el cambio político en Chile? Obviamente yo no lo sé y depende de la capacidad de movilización sostenida del pueblo chileno. Pero cuando uno quiere explicarse por qué hubo cambios en México, la expectativa en la nueva situación tiene que ver con las movilizaciones sociales, populares mexicanas. Hay que ver desde la resistencia indígena originaria a la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos de México en su distinta manifestación. Bueno, ustedes en México tienen una experiencia de estudio en todo el mundo, que es la respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la desaparición de la empresa de electricidad y la asociación del sindicato con una empresa de Portugal para resolver fuente de trabajo para los desocupados y generar electricidad para satisfacer las necesidades de la población, e incluso una alianza de usuarios consumidores con trabajadores. Esa experiencia mexicana, que es estudio en todo el mundo, porque es una innovación de respuesta sindical, de respuesta política, y que tiene que ver con la producción nada menos que de energía, con la producción de electricidad, con la producción y distribución de electricidad. Bueno, eso es una respuesta, eso es creación popular, eso es invento
Eso es innovación de gestión, de solución de problemas en nuestra América. Y bueno, obviamente estoy convencido que eso no debe estar en la primera página de los medios de comunicación de México, estoy seguro. Ni creo que esté en los principales noticieros de la televisión o de la radio. Y sin embargo nosotros, desde el plano académico intelectual, tenemos que instalarlo, porque hay que indagar y mirar en las respuestas de los pueblos a esa realidad de la cotidianidad. Yo, como profesor de economía política, me resultó muy fácil explicar el nuevo modelo productivo cuando aparecieron las empresas recuperadas por sus trabajadores en la Argentina, porque eso demostraba que la organización de la producción puede ser resuelta directamente por los sujetos actuantes en la generación de riqueza, que no necesitan de un inversor privado. Que el tema del inversor privado nos lleva al resultado de la ganancia y de la acumulación, no necesariamente a la solución de los problemas de la población en empleo y producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Por eso me parece que hay que discutir el financiamiento para qué modelo productivo. Y hay que discutir el modelo productivo. Y hay que discutir cómo resolvemos una producción para atender las necesidades de toda la población. Y ahí insisto con la pregunta de Raúl Ignacio, creo que hay que avanzar con la innovación, que hay que avanzar con todo el desarrollo tecnológico, hay que avanzar con toda la tecnología de frontera, pero al mismo tiempo pensar un plan de desarrollo integrado que parta de resolver las necesidades de la población más necesitada. Yo no digo nada nuevo y me voy directamente a los clásicos, incluso preclásicos, que decían que la riqueza tiene padre y madre. El padre de la riqueza es el trabajo y la madre de la riqueza es la naturaleza. La economía política nació como síntesis de pensamiento teórico, de pensamiento científico en la articulación de trabajo con naturaleza. Bueno, el trabajo es una actividad humana de transformación de la realidad, de transformación de la naturaleza, de transformación del ser humano. Lo que hay que generar son las condiciones para un trabajo asociado, autogestionado, que transforme la realidad, incluso las relaciones económico-sociales. Yo no digo que esto sea sencillo, pero en este ámbito universitario de pensamiento intelectual académico tenemos que plantearnos hipótesis. Si no, vamos a reproducir lógicas de funcionamiento de organización económica de la sociedad con los resultados de impacto social que tenemos. Y dicho en América Latina y el Caribe, que es el territorio más desigual del planeta. Termino diciendo, Yamil decía el tema de la deuda, y Luis, hay crecimiento de la deuda también. Cuando vos hablas del financiamiento, el mundo capitalista hoy funciona por emisión monetaria y emisión de deuda. O sea, el dinero al servicio de la reproducción de la lógica económica contemporánea, neoliberal si quieren llamarla, de explotación y saqueo, de explotación de la fuerza de trabajo, de saqueo de los bienes comunes. Y Yamil ponía el acento en la fuerte deuda de Argentina y Brasil, con una diferencia, Yamil, que la de Argentina es en dólares y Argentina no fabrica los dólares. Argentina tiene que comprar los dólares, en cambio Brasil tiene un fuerte endeudamiento en moneda local. Lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, pero debe en dólares. Y los dólares los emite Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos relativamente tiene mejor condición para atender su deuda pública que Argentina, que está endeudado no en moneda local. Es más, Argentina, vos dijiste 45 millones de habitantes, y la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída recientemente es de 45.000 millones de dólares, que hay que pagarla en los próximos 3 años. Argentina no tiene condiciones para pagar esa deuda ni en 3 años, ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 50. Es una hipoteca que hunde a la población argentina. Por eso, respecto de la deuda, es otro ámbito de cooperación. Rosalba decía, falta de cooperación comercial. Yo te diría, Rosalba, falta cooperación
productiva, falta cooperación financiera, es lo que decíamos del Banco del Sur, por ejemplo, y creo que América Latina tiene que asumir un debate que estuvo por México en el año 82. La crisis de la deuda mundial de América Latina fue desencadenada por la imposibilidad de pago de la deuda mexicana. Y entre el 82, el 85 y hasta los 90, lo que se discutía en la región es la necesidad de formar un club de deudores, de no pagar la deuda. Y ojo, en aquella época los acreedores eran bancos. Si México y América Latina no pagaban la deuda, enterraba a los grandes especuladores del sistema financiero contemporáneo, los bancos transnacionales. Pero los bancos aprendieron, vieron la posibilidad y transformaron su acreencia en títulos de la deuda y le transfirieron, privatizaron la deuda, privatizaron las pérdidas, se sacaron el riesgo de encima y se los dejaron a inversores particulares. Y por lo tanto ya la crisis ya no fue más como en los 80 y ahora buena parte de la deuda es con los fondos de inversión, muchos de los cuales son el sustento de los fondos de pensión y jubilación. O sea que hay un cambio en el sistema mundial muy fuerte y por lo tanto América Latina y el Caribe debería ser parte de una campaña en la que estamos en la Argentina, muchos, para que se suspendan los pagos de las deudas públicas, especialmente la deuda con el Fondo Monetario, que es una deuda ilegal, ilegítima, odiosa, y ahí tenemos fondos para el desarrollo alternativo, Luis. En tanto y en cuanto liberemos esos pagos y contribuyamos a una nueva arquitectura financiera en el plano mundial, bueno, ahí tenemos recursos para orientarlos en una perspectiva alternativa. Yo termino diciéndoles, y esperando haber reflexionado sobre las preguntas y comentarios que ustedes hicieron, que nosotros estamos ante el dilema de soportar esta incertidumbre de época o animarnos a desafiar la incertidumbre de época y a tratar de hacer síntesis teórica de la producción intelectual popular que es inmensa en nuestra región, profundizar ese nivel de síntesis, generando investigaciones, difundiendo estrategias e iniciativas totalmente posibles si se hacen carne de millones de mujeres y hombres de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe, y a partir de ahí darle fundamento teórico y político a un sentimiento social que debe ser masivo para que se transformen en políticas de Estado y América Latina y el Caribe deje de estar en esta situación de dependencia y comience a transitar un camino de transformaciones socioeconómicas, porque es un continente que tiene todo, incluso una población altamente capacitada, con fuerte disposición al trabajo y al pensamiento para modificar profundamente la realidad. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Julio. Felicitaciones nuevamente y realmente recibe un caluroso abrazo desde acá, desde México, y un fuerte aplauso para ti. Bueno, gracias. Lo que a continuación, bueno, pues vamos a dar si no hay alguna acotación adicional, vamos a dar por concluida esta sesión y por lo tanto le cedo la palabra al maestro Salvador Rosas. Muchas gracias, Julio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Estoy en mudo. Muchas gracias. Nuevamente reiteramos el agradecimiento y la verdad, la gran disposición de Julio para participar con nosotros en este ejercicio, en este esfuerzo que realiza la universidad, nuestra facultad, para continuar con las actividades académicas a pesar de las condiciones en las cuales, bueno, pues ya sabemos que todos experimentamos en este momento. Me voy a permitir hacer una entrega simbólica de un reconocimiento que se ha generado para Julio, precisamente para agradecerle su participación. Y este reconocimiento dice así:
La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la División de Estudios de Posgrado e Investigación y el Programa de Posgrado en Economía otorgan la presente constancia al doctor Julio César Gambina por dictar la conferencia titulada Incertidumbre sanitaria y económica, los dilemas del presente, en el marco del ciclo de conferencias Prospectiva Económica para México y el Mundo, realizado el 22 de abril de 2021. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México. Firma el maestro Manuel Cázares Castillo como responsable del programa de posgrado en Economía y la maestra María Teresa Rivas Pérez, secretaria académica de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Julio, muchísimas gracias y esperemos contar con tu apoyo en otras actividades que seguramente nosotros estaremos aquí desarrollando y, claro, por supuesto, invitándote. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Claro que sí. De la misma manera, también tengo aquí el agradecimiento, la constancia para el doctor Yamir Omar Jorge Díaz Bustos. Muchas gracias. Por haber pues fungido como el moderador de esta conferencia. Y a todas las personas que el día de hoy nos han acompañado, los invitamos a seguir con esta serie de conferencias. Tenemos algunas otras por ahí ya planeadas, programadas precisamente, y bueno, pues las haremos saber con oportunidad. Por el momento, les agradecemos su presencia y síganse cuidando y nos vemos en la próxima. Gracias. Un abrazo para todos. Cuídense. Igualmente. Chao. Chao.